Entonces, vámonos por aquí. Luego de las aclaraciones dadas, vamos a empezar entonces ya con nuestro temita de clase. Y nuestro tema de clase el día de hoy dice los fundamentos sociales del Ecuador, pero vamos a ver en el aspecto indígena. Entonces, nosotros vamos a tomar como punto de referencia la conquista de América. ¿Por qué vamos a tomar eso como punto de referencia? Porque fue el encuentro de dos mundos, el choque de dos mundos, de dos culturas diferentes. Cuando llegaron los españoles, trajeron consigo toda su cultura, toda su forma de vida, a imponerla dentro de nuestros territorios. Entonces, vamos a empezar de la siguiente manera. Me confirma si estamos visualizando en este momento una imagen que le voy a proyectar. Ya, perfecto. Ahí estamos. Señorita Córdoba, ¿qué pasó con su cámara? Está apagada. Señor Vargas. La segunda llamada de atención. Les voy a poner en sala de espera. Ya. Entonces, aquí nosotros vamos a empezar diciendo que fundamentos sociales del Ecuador, pero haciendo referencia a lo indígena. Entonces, vamos a empezar diciendo que todo, como ya le dije hace ratito, todo comienza con la llegada de los españoles a territorio americano. El gran choque, cuando ellos llegan a territorio ecuatoriano, se ven deslumbrados por la maravilla, por la belleza que existe dentro de nuestro territorio. Entonces, ellos al llegar se produce, como le dije al principio, un gran choque cultural. Este choque cultural afectó específicamente a nuestros nativos. ¿Por qué? Porque nuestros nativos tenían otra forma de vida. Vivían de una manera distinta, de una manera diferente. Vamos a enfrascarnos dentro de la religión. Para ellos, sus únicos dioses eran lo que estaba a su alrededor, las montañas, el sol, la luna, el cielo. Todos ellos eran sus dioses, pero cuando llegan los españoles de América, traen consigo su propia religión y empiezan aquí, ¿qué? A empezar, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué empezamos aquí? ¿Qué empieza entonces en América, señor Vargas? Le escucho. Pillajo, le escucho. Todo es nota, ¿no? Todo es calificación. El cristianismo. Perfecto, vamos. Señorita Pillajo, vámonos. Ciudadanía, perfecto. Hoy es 16 del 12 del 2021. Perfecto. Entonces, ¿no es cierto? Al llegar se produce eso. Y vea lo que pasó, ¿no es cierto? Lo que pasó con Atahualpa, pues recuerde usted que cuando llegan le muestran una Biblia y él coge la Biblia y le empieza a mover así, le escucha, le pasa la lengua, no tiene ningún sabor. ¿Y qué hace? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Atahualpa? A ver, ¿qué hizo? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Creo que votó el libro. Lo votó, correcto, votó el libro. Y eso fue un pecado gravísimo para los españoles porque ellos lo consideraban un libro sagrado. Para ellos. Entonces, con todas esas cosas vinieron los españoles. Llegaron a imponer su forma de vida. Las personas, los nativos que vivían dentro, pasaron a ser los indígenas, pasaron a ser servidumbre. Pasaron de ser dueños de todo a ser dueños de nada. ¿Cómo lo podemos observar? Aquí en esta partecita de aquí, mire. Pasaron a ser sometidos. Estas personas se enriquecieron. Vamos. Dice, a partir de estos choques culturales,
Este cuadro usted lo debe tener en su cuaderno plasmado, ¿no? Más lo que yo estoy explicando. Dice, a partir de estos choques culturales, es que comienza, dice, la necesidad de los conquistadores por querer tomar todas las riquezas de los pueblos nativos. Decir todo su oro. Ojo, ojo, no solo su oro, sino también a sus mujeres, porque recuerde que en esta época también existían mujeres que eran separadas, ¿por qué? Porque cumplían alguna, como le digo, eran consideradas diosas por su extrema belleza. Entonces ellos llegan a posesionarse de absolutamente todos y a sacar el oro de este lugar para llevar hacia los territorios de los españoles, para que surjan sus países. Se vio grandes saqueos dentro de América. Vamos, dice, debido a que los sistemas económicos de los nativos no estaban tan arraigados a la riqueza, los conquistadores, aprovechándose de eso y del afán de dominio y acumulación de riqueza de riquezas, determinan que los conquistadores sometieran a los nativos. Y a lo que le vine explicando hace ratito. Cuando ellos llegan a invadir, llegaron a posesionarse de absolutamente todo. E incluso llegaron ellos con su propia clase social, porque cuando ellos llegan empieza el esclavismo, ¿no es cierto? Empieza el esclavismo. La explotación del hombre por el hombre, cuando ellos llegan. Pero yo le voy a hacer una pregunta aquí, una pregunta así, sencillita. ¿Usted cree que dentro de aquí, de nuestros territorios, se vivió 100% el esclavismo? ¿Cree usted que pasó eso? Le dejo ahí con una pequeña interrogante. Ya, entonces, vámonos por acá. Entonces, mire, como observamos en este gráfico, estas personas llegan a conquistar una palabra maldicha, no, llegaron a violar, a matar, a enriquecerse, a saquear todos los territorios, a abusar de los indígenas, a quitarles todos sus derechos e incluso a imponer su forma de hablar. No se respetó absolutamente nada. Llegaron ellos a imponer todo. ¿Sigo? Avísame por favor la hora. Dice, desde este punto, el afán de los colonizadores causó la sobreexplotación a toda la población conquistada. Estas personas, los nativos indígenas, fueron sometidos a trabajos sumamente extensos, en condiciones deplorables. No tenían derecho a su vida, no tenían una hora de descanso. Es más, estas personas podían ser hasta comercializadas. Estas personas eran tratadas peor que los animales. Tenaz, ¿no? ¿Cómo sería la vida de los niños en esa época? Bueno, y ahora sí vamos a llegar ya a esta partecita. Y ahora sí vamos a ver aquí, donde dice los fundamentos sociales, lo indígena, pero dentro del Ecuador. Entonces, esto de aquí que le he explicado son los antecedentes. Todo esto sumó para llegar a esto y que los indígenas empiecen a sacudirse de todo el maltrato que estaban viviendo. Entonces nosotros vamos a encontrarnos que en la sierra, en el Ecuador, específicamente en el Ecuador, la conquista implica ciertas cosas. La explotación de grandes extensiones de tierras de propiedad originaria indígena. Verá, iba relacionado a la pregunta que yo le hice hace rato. Aquí en el Ecuador, sí, dentro del Ecuador empiezan a surgir los latifundios. ¿Qué son los latifundios? ¿Qué me dice qué son los latifundios? Vamos, ¿qué son los latifundios? Le escucho.
Le escucho. Señor Viteri, ¿qué serán los latifundios? ¿Qué serán los latifundios? No recuerdo muy bien si eran como haciendas en las que había como un capataz que les mandaba a los indígenas y ellos trabajaban para los capataces y ellos tenían que a la vez dar esos recursos a la corona. Perfecto, Viteri. Vamos, Viteri. ¿Quién más? Viteri. Vamos, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Qué será latifundios? Muy bien, señor Viteri. Muy bien, vamos. ¿Qué más? ¿Qué más? Los latifundios eran grandes extensiones de tierra, es decir, las haciendas poseían grandes extensiones de tierra y dentro de estas grandes extensiones de tierra trabajaban los indígenas. Es ahí donde yo le digo, pasaron de ser dueños a ser sirvientes, les fueron arrebatadas sus tierras. Ahorita ellos ya no trabajaban para el bien común, sino trabajaban para la persona que necesitaba enriquecerse. Hasta ahí. ¿Estamos claros? Es decir, nosotros diríamos que aquí, en esta partecita, en la sierra, en el Ecuador, la conquista implica el despojo de los territorios ocupados ancestralmente por los pueblos indígenas. Hasta ahí, ¿estamos claros? ¿Dudas? ¿Preguntas? Al ser despojados, ¿no es cierto?, los indígenas de sus tierras, se empiezan a establecer grandes haciendas, donde en estas haciendas empieza el sometimiento hacia el indígena. Es decir, los españoles le sometieron a la población a la agricultura, a la ganadería, a los tejidos, a la extracción de metales preciosos, a la limpieza de pueblos y ciudades. Aquí, señorita Albuja, recién entramos, Dios mío. Por favor, ayudarme con la hora de tal manera de no perjudicar al docente de la próxima clase. Listo, me faltan 5 minutos para que se acabe la hora. Ya, listo. Entonces, con esto termino. Ya, entonces nosotros vemos que esto pasa dentro de la sierra, pero nosotros, vamos, déjenme buscarle más acá arribita, estamos en la costa. A ver, terminemos con la sierra y nos vamos a la costa. Entonces, ya que dentro de la sierra empieza la gente a ser despojada, los indígenas empiezan a ser despojados de sus tierras que por años había sido de ellos, pasan, ¿no es cierto?, a formarse, a construirse grandes haciendas, en donde estos mismos indígenas tendrán que trabajar, pero para entregar que todo a la corona. Algunas poblaciones indígenas de la costa también fueron sometidas. Otras tardaron un poquito más. Específicamente en la Amazonía, los pueblos originarios fueron sometidos. Todos, tanto Sierra, Costa y Oriente, fueron sometidos. Cada uno demorándose un poquito más que el otro, pero en sí todo el pueblo llegó a ser sometidos. Vamos. Para finalizar, después de varios siglos, los indígenas lograron obtener su independencia y pudieron conseguir, logrando el reconocimiento de su existencia como pueblos y nacionalidades. Ojo con lo que le voy a decir, en esta parte. Para lograr consolidarse como pueblos, para ser reconocidos dentro de la Constitución, todos nuestros indígenas tuvieron que pasar por un proceso larguísimo. Incluso hubieron personas que murieron, indígenas, líderes que murieron. Le voy a hacer ver en la próxima clase un videíto. Bueno, entonces, hasta ahí. ¿Estamos claros? ¿Dudas, preguntas? Lice, ya tengo los 2 portafolios y el collage. Ya, mija.
Entonces, para terminar, nosotros vamos a decir que después de 500 años de sometimiento, de dominación, de vivir en situaciones precarias, de haber sido golpeados y de todo esto, después de 500 años, logran por fin los indígenas su reconocimiento como pueblos o nacionalidades. ¿Estamos ahí claros? ¿Estamos hasta ahí claros? Sí. ¿Estamos claros? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Ya le voy a hacer ver un video, ya por en honor al tiempo no nos alcanzamos a ver el video en este momento. Es un poema que en realidad es relatado por un indígena que en realidad nos conmueve demasiado, nos transporta por un segundo a cómo ellos vivían antes, cómo era la condición de estas personas. Bueno, mis queridos jóvenes, que les vaya muy bien, cuídense mucho, recuerde estudiar, recuerde muchísimo, que le vaya bien, cuídese mucho, cuídese.